Ministro Nin, buen día. Buen día. Gracias por su visita. No, muchísimas gracias. Corresponde en primer lugar felicitarlos por la iniciativa y desearles el mismo éxito que tenían en sus emprendimientos anteriores. Consideramos que este es un programa muy serio, muy escuchado, así que le aporta mucho al periodismo nacional y a la vida en general del país. Así bueno, que muchas gracias y éxitos. Vamos a ver cuánto aportamos, por ejemplo, en esta entrevista que empieza ahora. Mire, voy a empezar con una cita, una frase. Un acuerdo de este tipo pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional con la intención de liberalizar y desregular los mercados. ¿Dónde está eso? En una declaración del PIT-CNT. Así define el PIT-CNT las consecuencias que tendría el ingreso de nuestro país al TISA, este acuerdo sobre comercio en servicios, un acuerdo que incluye a 23 países miembros de la Organización Mundial del Comercio. El PIT-CNT se mostró muy molesto con el secretismo con el cual el anterior gobierno habría encarado las negociaciones. Incluso el dirigente Fernando Gambera reveló, hablando con Búsqueda, que en la reunión que el PIT-CNT tuvo con el Poder Ejecutivo para plantear esta preocupación, el director del OPP, Álvaro García, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, quedaron perplejos porque desconocían el tema. Y el presidente Vázquez reconoció que se enteró por la prensa de las conversaciones que Uruguay mantenía para ingresar al TISA. ¿Usted cuándo se enteró? Yo también me enteré en esos días. En realidad creo que esa fue un bache que tuvimos en la transición, no atribuible, por supuesto, a un espíritu de secretismo por parte de la anterior administración, sino porque fue todo muy reciente. El Uruguay ¿No figuró entonces en los contactos de transición? No figuró, por eso es que tanto el presidente Vázquez como el ministro Murro, como el director de OPP y como yo mismo nos sorprendimos un poco por el tema. Pero yo lo que quiero es abordar este debate con la mayor objetividad y profundidad posible. En primer lugar, en el TISA, que es un Trading Services Agreement, servicios, es un acuerdo de libre comercio sobre servicios, hay que decir que se negocia sobre cláusulas negativas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Vamos a explicar qué es eso. ¿Qué es eso? Negociar sobre cláusulas negativas significa poner encima de la mesa los temas que cada país no quiere que estén en un acuerdo de libre comercio de servicios. Servicios médicos, telemedicina, servicios portuarios, servicios de correo, monopolios, etcétera. Entonces cada país va poniendo allí lo que no quiere que esté. En segundo lugar, es una discusión, la única discusión en la que el Uruguay participa de un ámbito plurilateral. No hay ningún otro elemento en donde, no hay ninguna otra organización o negociación en donde el Uruguay esté negociando hoy plurilateralmente. En tercer lugar, el Uruguay es cada vez más un país que se vuelca a un fuerte perfil de prestador de servicios, servicios portuarios, servicios de comunicación, servicios de varios tipos. En consecuencia, nos parece que no podemos quedar afuera de una discusión sobre los servicios que se están tratando de liberalizar en el mundo. Usted acaba de enfatizar la palabra discusión. Supongo que a lo que alude es a que el TISA como tal todavía no existe. No existe. El TISA, mire, va a ser mucho más largo que la reunión que la ronda Doha o que las negociaciones en la OMC. La página web de la Comisión Europea dice que se trata de un acuerdo en negociación. En negociación, exactamente, en negociación. Y a nosotros nos parece que el Uruguay no debe estar afuera de eso. ¿Sabe por qué? Porque los países que integran este acuerdo entre comillas, representan el 70% del flujo de comercio de servicios mundial. Y el Uruguay es un país que cada vez, como dije, va adquiriendo un perfil más hacia los servicios, ¿no? Ahora, entiendo lo que usted está puntualizando, pero el solo hecho de participar, porque ahora Uruguay está participando. Había pedido el ingreso a estas negociaciones en septiembre de 2013 sí. Y fue aceptado. Primera vez que intervino en estos contactos fue febrero pasado. El solo hecho de participar, ¿qué compromisos implica? Ninguno. Se lo pregunto porque un cable de la agencia EFE citó al comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, que dijo que el ministro uruguayo de Exteriores
Almagro Lemes, había garantizado que su país comparte los objetivos de las negociaciones del TISA y que respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une a ellas. Entonces no está la obligación de aceptar y respetar lo que ya se acordó en el momento en que se entra. Yo creo que no, porque basta con que alguno de los servicios que se estén discutiendo perjudique a alguna de las líneas estratégicas que tiene el Uruguay en materia de servicios para no aceptarlo y entonces quedar afuera. Me parece, por ejemplo, supongamos que se hubiera acordado sobre la libertad total sobre telecomunicaciones. El Uruguay tiene un monopolio en telefonía básica que no está dispuesto a cederlo. Y entonces si los demás países acordan, bueno, nosotros no acordaremos sobre eso, o sobre la refinación de petróleo. Entonces hay dos actitudes, hay una actitud ofensiva, que es lo que nosotros queremos, y hay una actitud defensiva, que es lo que nosotros no queremos. Estados Unidos no quiere muchas cosas, la Unión Europea no quiere muchas cosas. Entonces lo que hay que ir a discutir allí es ver cuáles son los acuerdos que se pueden lograr en materia de servicios con países que tengan intereses comunes. Por ejemplo, Uruguay y Noruega, que están participando, pueden tener intereses comunes en desarrollar hubs portuarios, tanto allá como acá, como en Montevideo como en la capital de Noruega. Así que ahí puede haber un ámbito de acuerdo, ¿eh? En otros no lo va a haber. Nosotros vamos a respetar los monopolios que tiene el Uruguay, nosotros vamos a respetar las decisiones que el Uruguay ha tomado en materia de servicios estatales sobre todo, y vamos a hacer una política ofensiva en algunos casos y defensiva en Entonces, otros. a propósito de lo que le preocupa al PIT-CNT, que dice que hay que rechazar el ingreso al TISA porque pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional con la intención de liberalizar y regular los mercados. No. Yo creo que es una visión equivocada en nuestro punto de vista. Yo creo que hay que estar porque no estar es peor. No estar significa quedar afuera, perder acceso a mercados. Por ejemplo, ¿cuáles serían las ventajas de estar de un acuerdo como este para el caso de Uruguay? ¿Para qué tipo de empresas? Y por ejemplo, para los servicios profesionales no permanentes. Por ejemplo, servicios jurídicos, servicios arquitectónicos. Hay muchos estudios, bueno, le nombro uno que todos conocemos, el estudio de arquitectónico de Carlos Soto. Lo que se trata es de que no haya restricciones para el acceso a otros mercados donde se puedan desarrollar estas actividades y que se graben solamente y tributariamente los impuestos en la fuente, es decir, donde se generan, nada más. Que no haya restricciones significa precisamente que haya libertad para aquellas cosas en las que acordemos. Nosotros no vamos a acordar ni que haya libertad para la refinación de petróleo en el Uruguay, ni que haya libertad para cambiar la telefonía básica, ni algunos otros temas. Pero tenemos interés en desarrollar otras. Entonces no vamos a perder ningún grado de soberanía porque el país no va a firmar una cosa de esas. Por otro lado, también es verdad o es necesario decir que hay que hacer una consulta con el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, y también con el resto de los partidos políticos para ver cuál es la opinión que tienen al respecto. Eso también quería preguntarle, porque la página web de la Comisión Europea destaca que las negociaciones por el TISA se realizan en reserva. Sin embargo, allí mismo se aclara que la Unión Europea se esfuerza por ser lo más transparente posible y se incluye información en ese sentido. Sí. Su equipo de negociadores informa periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo, órgano de representación, los gobiernos de los Estados miembros. La Comisión también organiza reuniones frecuentes con las empresas y la sociedad civil. O sea, por lo visto hay una exigencia de reserva, pero hay márgenes para igual estar intercambiando. Por supuesto. Esto hasta ahora no había ocurrido. Está claro que en Uruguay no había ocurrido. No, en Uruguay no había ocurrido porque la primera reunión en la que participó Uruguay fue en febrero, antes de asumir el nuevo gobierno. Entonces, ¿cómo piensa manejar ahora en abril? ¿Cómo piensa manejar el gobierno este aspecto? Bueno, con la misma filosofía con la que hemos encarado este nuevo gobierno, con una amplia participación de los partidos políticos, de la sociedad civil y de los interesados también.
nosotros no tenemos ningún inconveniente en manejar esto de una manera colectiva, porque sabemos que nosotros no somos los poseedores de la verdad absoluta. En consecuencia, mucho mal le haríamos al país si creyéramos que esto lo vamos a resolver solo. ¿Y qué dice a propósito de los análisis y también declaraciones de dirigentes políticos que comparan esta tormenta con la discusión a propósito de un TLC con Estados Unidos que se dio justamente en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y que terminó mal, terminó con un freno a aquella intención? Sí, los TLC con Estados Unidos ya a esta altura son absolutamente inviables. Estados Unidos no está haciendo TLC vis a vis, bilaterales. Estados Unidos está negociando con bloques de países, está negociando con el bloque del Pacífico, está negociando con la Unión Europea. Por lo tanto, esto es inviable. No, pensar. Pero el TISA como problema político es no sí, puede, claro, ser un problema dolor político. De cabeza para el gobierno Vázquez como fue aquel. Sí, puede ser un dolor de cabeza, pero el que no quiera tener dolor de cabeza en el gobierno, que se dedique a otra cosa. Todos los días hay dolores de cabeza. Nosotros estamos dispuestos a abordar estos problemas con la cabeza abierta. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos aliados. Mire que la Unión Europea, tengo algunos informes que enseguida pedí a nuestra delegación en Ginebra. La Unión Europea dice que empresas fuera de sus fronteras no podrán recibir fondos públicos en el sector de medicina o servicios sociales. La Unión Europea no tiene la intención de tomar compromisos de acceso a mercado en servicios de salud, financiados con fondos públicos, en servicios sociales, educación, suministro de agua y películas y televisión, por ejemplo. Entonces, por eso es que la importancia de diferenciar el método de negociación entre un TLC y un TISA. El TISA se negocia sobre listas negativas y eso me parece importante explicarlo. Uruguay va a decir qué es lo que no quiere negociar y el resto lo negociará. Lo último, según informaba La Diaria, ahora nomás, la semana que viene, entre el 11 y el 15 de abril, Uruguay deberá presentar sus compromisos específicos de acceso a mercados en los distintos sectores e incorporar además la lista de excepciones de los sectores que el país busca preservar. ¿Efectivamente ya está esto preparado? ¿Ese punteo ya está pronto? No es así. No es una información correcta. Todos los sectores involucrados han sido citados, los públicos, los ministerios, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, la Administración Nacional de Puertos, el Banco Central, etcétera. Nosotros somos ofensivos en software, en servicios profesionales, temporarios, en logística, en biotecnología, en servicios arquitectónicos y jurídicos, como les decía. Y somos defensivos en materia de monopolio. Esto recién empieza, el 13 de abril, entre el 13 y el 15 creo que es, ya tenemos designado a quién. Del 11 al 15. Del 11 al 15, quién va a ir por Uruguay, va a ser la embajadora Brígida Scafo, que va a apoyarse también en los servicios que hay en Ginebra, y le estamos pidiendo, por ejemplo, nos parece importante a la Administración Nacional de Puertos que vaya a esa reunión, porque lo vamos a hacer hoy en el Consejo de Ministros, porque ahí va a ir una bilateral con Noruega por este tema de los puertos que yo le hablaba al principio. Pero no hay obligación de presentar nada concreto dentro de 10 días. Ministro Noboa, el mes pasado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de cobarde a Raúl Sendic porque había puesto en duda que hubiese intervención, injerencia de Estados Unidos en ese país. La reacción que tuvo la Cancillería uruguaya pareció un gesto de revisionismo del nuevo gobierno con respecto a la administración Mujica en cuanto a justamente ese tema, la relación con Caracas. De hecho, la oposición aplaudió el gesto, aplaudió la decisión de citar al embajador Chirino para manifestarle la contrariedad y la disconformidad. Le pregunto, ¿cuál es su visión, cuál es la visión de este gobierno sobre el escenario interno en Venezuela? Y es una visión preocupante desde algunos puntos de vista, ¿no? Primero es preocupante porque hay algunas actitudes unilaterales del gobierno de Estados Unidos que la verdad es que son bastante torpes. Haber declarado a Venezuela como un enemigo extraordinario, una amenaza extraordinaria para los intereses americanos,
me parece que es un exceso a todas luces. Eso se podría haber hecho de una manera administrativa, porque al fin y al cabo cada país tiene el derecho de decir quién entra y quién sale de ese país, y si hubieran querido sancionar a 7 funcionarios, no era necesario haber hecho la declaración que hicieron, aunque el gobierno americano aduce que para hacer lo que hicieron tenían que justamente declarar hacer esa declaración, que la han hecho con muchísimos países además, ¿no? Desde ese punto de vista es preocupante esa relación de tensión que hay entre Estados Unidos y Venezuela para la zona de paz más grande del mundo, que es el hemisferio, toda América. Pero mi pregunta apuntaba a cómo se analiza el panorama interno. Ahora voy a eso. Desde el punto de vista del panorama interno, a nosotros, por supuesto, que vemos con cierta preocupación, con mucha preocupación, algunos acontecimientos que suceden en ese país y que no condicen con a ver si lo explico, si lo defino correctamente, que no condicen con la excelencia democrática, digamos, ¿no? En Uruguay sería impensable que un día un gobierno se hubiera llevado a un intendente de su despacho con fuerzas policiales, derrumbándole la puerta poco menos y a los empujones. Aquí eso se lo dijimos a la canciller venezolana y al propio embajador. Acá lo que se hace es, si hay algún problema con la justicia, se lo cita a un juzgado y va y se declara y se cumplen con las garantías del debido proceso. Y la prisión de opositores es un tema preocupante, por cierto, para fortalecer ese clima de democracia que tiene que haber en América Latina y en América del Sur específicamente, tiene estas cosas generan mucha preocupación. Lo que está ocurriendo adentro de Venezuela no es solamente el arresto de opositores en condiciones irregulares. Sí, proliferan las denuncias a propósito de torturas y malos tratos a sí. militantes de oposición. Hay un detalle detalle muy escalofriante en un informe de Amnistía Internacional del 24 del mes pasado, ¿no? Sí. El informe se titula Venezuela, los rostros de la impunidad. Sí, bueno, esa autorización que hay para reprimir manifestaciones con armas de fuego es un exceso a todas luces. Pero sí, eso en cuanto a lo que ocurre en la calle, pero después lo que ocurre en los centros de detención, ¿no? Sí. Está el testimonio, por ejemplo, de Juan Manuel Carrasco, un estudiante de 21 años. Nos pusieron en posición fetal, arrodillados, y nos golpearon. Salió un guardia y dijo que ni porque rezáramos al maldito Dios nos iba a salvar, que ese era nuestro último día, etcétera. Sí, y eso es enormemente preocupante, por cierto. Es enormemente preocupante, porque sobre todo para un país que vivió las mismas condiciones que están viviendo parte de los venezolanos ahora, hace 30 años, o más de 30 años, y tuvimos que salir al mundo a pedir ayuda, porque los derechos humanos es la única materia en la cual el argumento de la no injerencia en los asuntos internos de los países no es válido. Los derechos humanos se defienden todos, en todas partes del mundo. Y el Uruguay hizo advertencias y tomó posición sobre esas cosas, sobre esos temas en la cumbre de UNASUR. Bueno, y ahí iba yo con mi próxima pregunta, porque a partir de algunos comentarios que usted había formulado, no tan detallados como estos que acaba de realizar, pero sobre todo a partir de gestos como la convocatoria al embajador Chirino a raíz de los dichos de Maduro sobre Sendik, la oposición, acá en nuestro país, tenía la expectativa de que en la cumbre de la UNASUR, donde se iba a tratar el caso de Venezuela, Uruguay, que ejerce la presidencia pro tempore, jugara fuerte. Sin embargo, cuando se conocieron las resoluciones de esa reunión, tanto blancos como colorados como el Partido Independiente se declararon frustrados, protestaron por el tenor, por el alcance de las resoluciones. ¿Cómo responde usted? Yo creo que no leyeron los dos comunicados adecuadamente, porque hubo dos comunicados. Un comunicado contra las medidas adoptadas por Estados Unidos y un comunicado donde en los 4 párrafos del comunicado, en 3 se habla de la preocupación de la UNASUR por el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Está ahí bien claro. En la discusión se llegó a pedir a Venezuela
que dejara entrar a la Cruz Roja en las cárceles para que hicieran un informe. Eso en la discusión. Eso en la discusión. No Pero en los el documentos, texto. claro, pero los documentos son de consenso. Entonces no es la posición del Uruguay, es la posición que se logró entre 12 países de América del Sur. No es, quizás no es la posición. Venezuela no quería poner nada sobre las elecciones parlamentarias. Y nosotros dijimos que si no poníamos eso, no había consenso para eso tampoco. Leo el Pero texto de ahí esa está. declaración. Dice, los Estados miembros de UNASUR renovaron el mandato contenido en la resolución 02-2014 de la Comisión de Cancilleres para seguir acompañando con el apoyo de la Secretaría General el más amplio diálogo político con todas las fuerzas democráticas venezolanas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos Ahí y va. el Estado de Derecho. Primera mención. Ujú. Después dice, los Estados miembros de UNASUR expresan que la situación interna en Venezuela debe ser resuelta por los mecanismos democráticos previstos en la Constitución venezolana. Y por último, los Estados miembros de UNASUR manifiestan su apoyo para la celebración de las próximas elecciones parlamentarias, convencidos de la importancia del mantenimiento del orden constitucional, así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos, principios fundamentales de UNASUR. Segunda mención. Está bien, se tocan estos temas, Se tocan esos pero no frontalmente. No hay, por ejemplo, una denuncia, no hay un reclamo, como sí se le hace a Estados Unidos a propósito de las medidas que tomó contra Y a Venezuela. Estados Unidos lo que se le pide es que las derogue. Es como se le pidieron Pero al durante gobierno de 50 Venezuela años no a se le Cuba. pide expresamente No, que, por ejemplo, a trate bien a Venezuela los se le pide. detenidos de la oposición. Claro, bueno, pero eso lo que pasa es que hasta que nosotros no tengamos yo por lo menos no tenemos un informe detallado de lo que está sucediendo en las cárceles venezolanas, como dijo el vicepresidente, no nos consta. Entonces, por eso es que pedimos que la Cruz Roja Internacional entre en las cárceles de Venezuela y elabore un informe sobre la situación de los detenidos. Eso se pidió dentro de la reunión. Eso se pidió dentro de la ¿Y reunión. qué respuesta hubo? ¿Qué va a pasar? Y bueno, y seguiremos insistiendo. No hubo ninguna respuesta, obviamente. El silencio fue la respuesta, pero seguiremos insistiendo sobre eso. ¿Qué quiere decir que seguiremos insistiendo? Usted, como representante del país que ejerce la presidencia pro tempore, ¿qué hará? Y bueno, nosotros estamos trabajando en varios temas a la vez, ¿no? Obviamente. Lo que esperamos es que ya lo discutimos esto en la OEA, de vuelta, hace 15 días. Hubo una sesión especial de los cancilleres para tratar el tema de Venezuela. Estados Unidos tuvo una actitud allí que en cierto modo pidió hasta casi unas disculpas por lo que había sucedido, que no quiere una actitud confrontativa con Venezuela. Y ahí va a jugar un papel importante, me parece, la OEA también, no solo UNASUR, porque en UNASUR no está Estados Unidos. Entonces, para que haya una adecuada clarificación de los temas, tienen que estar todos los países involucrados, y Estados Unidos es uno de ellos. Si hubiera estado Estados Unidos en UNASUR, no había consenso para sacar ninguna declaración de este tipo. Entonces, la presidencia pro tempore de la UNASUR va a jugar un rol activo en coordinación con el secretario general, Ernesto Samper, y seguiremos el tema muy de cerca. Los cancilleres siguen trabajando, se les renovó el mandato, están yendo allá, están analizando la situación y nos informarán a su debido momento. Ministro Nick Noboa, en el final de esta entrevista quiero repasar con usted algunos otros temas que seguramente darían para análisis más profundos, pero ya que estábamos recién refiriéndonos a UNASUR, ¿cómo observa usted los distintos bloques de integración latinoamericanos que se han ido creando? UNASUR, ALBA, CELAC. ¿Está clara la utilidad de cada uno de ellos? ¿No hay superposiciones? Y hay superposiciones, hay muchas superposiciones sin ningún lugar a dudas. Yo creo que, como lo dije en mi discurso de Asunción, hay mucho discurso retórico y pocas concreciones específicas en materia de comercio, en materia de circulación de bienes, de personas inclusive. Creo que hay que hacer alguna revisión de todos estos mecanismos, tratar de unificarlos, y ver a ver si podemos efectivamente tener un solo mecanismo de integración regional. Con respecto a la OEA, que ahora tendrá como secretario general a su antecesor, a Luis Almagro, el ex canciller uruguayo, ¿cuáles son las expectativas? Y de una reforma, ¿no? Bastante importante. La OEA se ha ido desprestigiando un poco a nivel regional.
Y nos parece que la propuesta que tiene Almagro de reformarla es una propuesta adecuada. Trabajar mucho con la sociedad civil, vincularse con mucho más fuerza a los temas de los derechos humanos. Hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una Corte Penal Interamericana, hay una Carta Democrática de la OEA, en fin, hay muchos instrumentos que pueden ser repotenciados y revalorizados para hacer de este organismo de integración un organismo que cumpla con los fines para los cuales fue creado, es decir, para defender la democracia, para defender los derechos humanos, para defender la paz en la región, para que haya prosperidad, para que haya equidad, etcétera. Creo que hay una oportunidad, esperemos que se pueda llevar adelante y confiamos en que la gestión del ex canciller Almagro lo logre. ¿Qué reacción tuvo cuando leyó que el embajador de Venezuela, Chirino, había sostenido en una reunión con militantes del Frente Amplio que la designación de Almagro en la OEA es parte de una estrategia de Estados Unidos para mantener la hegemonía en la región? No, me parece que es... él después hizo una carta pública a la población, nosotros no habló del Uruguay, por lo tanto no lo llamamos para ningún intercambio de posiciones, no fue una injerencia, porque algunos me dijeron, no lo van a llamar al embajador. No habló del Uruguay, él habló de Venezuela, hizo un informe sobre su país a militantes de un partido político. No creo que eso sea... parte de una estrategia de Estados Unidos para mantener la hegemonía. Se hubieran abstenido antes de votar a un hombre notoriamente de izquierda como Almagro. De manera que no me parece que sea un razonamiento válido para esta situación. Cuando usted asumió el 2 de marzo, dijo, y yo lo citaba al empezar esta entrevista, que en la inserción internacional no privilegiará la política sobre el derecho, y también anunció que su gestión se va a apoyar en funcionarios de carrera. Claro, al escucharlo resultó obvio, resultó inevitable relacionar esos dichos, sobre todo los primeros, con declaraciones del expresidente Mujica, ¿no? Durante su gobierno, cuando justificó la forma como el Mercosur aprobó el ingreso de Venezuela, justo en momentos en que Paraguay se encontraba suspendido. ¿Qué quiso decir? ¿Usted constató que la Cancillería anterior privilegiaba la política sobre el derecho? En esa oportunidad, únicamente. Pero como se había hablado tanto y nunca se había contestado, porque esa es la verdad, nunca hubo una contestación del Poder Ejecutivo respecto a esa situación y a esas afirmaciones primeras. Sí las hubo después que yo hice mi discurso de posesión. Por supuesto que lo político no puede primar sobre lo jurídico, pero lo jurídico deviene de lo político, porque como he dicho varias veces, las leyes no se hacen en la Facultad de Derecho, las leyes se hacen en el Parlamento, donde está la representación de la sociedad, y allí no hay solo abogados ni solo escribanos, hay agrónomos, hay veterinarios, hay dirigentes sindicales, hay comerciantes, hay industriales, hay productores rurales. Es la amalgama de la sociedad y la representación de la sociedad. El día que el Parlamento sancione una ley que no le guste a la mayoría de la sociedad tiene cómo recurrir a esa ley porque el mecanismo constitucional así lo asegura. Y el día que la ley no nos guste, lo que tenemos que hacer es cambiar la ley. Pero en eso el presidente y yo coincidimos, porque el presidente cuando explicó el alcance de sus palabras dijo lo mismo que estoy diciendo yo ahora. Hay que entender que si usted hubiese sido canciller en aquel momento, pero fue lo que hizo Almagro. ¿Uruguay no habría convalidado el ingreso de Venezuela de esa manera al Mercosur? Almagro no lo convalidaba en principio. Después hubo una reunión entre Dilma Rousseff, Cristina Fernández y José Mujica y decidieron otra cosa. Volviendo ahora sobre lo que usted dijo el día en que asumió, la segunda parte de su discurso que yo recién reseñaba. ¿Qué diagnóstico ha hecho sobre la cantidad de embajadores y funcionarios políticos en la Cancillería? Bueno, los embajadores itinerantes son 5 creados por ley. Yo he dejado solo 1.
porque me parece que a quien he dejado, que es Romero Rodríguez, que estaba vinculado a Mundo Afro, tiene una fuerte vinculación con un continente como el africano, que me parece que el Uruguay tiene que ponerle una mirada. África va a tener 2.000 millones de habitantes dentro de 20 años y ahí hay una oportunidad y está creciendo económicamente, etcétera. Bueno, y me pareció que era un embajador itinerante, porque no podemos tener embajadas en toda África, obviamente. Entonces me pareció oportuno dejar ese. Los demás no se han llenado y no tengo por ahora intención de llenarlos. Los embajadores políticos se están volviendo todos. Acabo de presentarle al presidente Tabaré Vázquez una propuesta de 6 nuevos embajadores, todos de carrera, para diversas partes del mundo, para Italia, para Suecia, para Israel, para Corea, en fin, para muchos lados. Y vamos a achicar por supuesto que los embajadores políticos. Hay algunos países que precisan embajadores Usted dice que políticos. va a achicar la lista de embajadores con designación política. Sí, señor. Sí, señor. Hay algunos países que precisan embajadores políticos. Por ejemplo, Argentina. En Brasil precisamos embajadores de carrera, porque Itamaraty es una estructura muy profesional, muy cerrada, y los embajadores políticos los miran con cierto recelo. Pero hay otros que precisan. Entonces nosotros no nos vamos a atar a ningún dogma, a ningún número. Vamos a achicar la cantidad de embajadores políticos que hay, llevarlos a un número más razonable. 7, 8. Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana, cuando comienza el Consejo de Ministros. Menos mal que tengo solo que cruzar la plaza. Menos mal, porque todo indica que el presidente Vázquez es muy exigente con la puntualidad, ¿no? Sí, somos. Le agradezco, ministro Nigno Boa, que nos haya acompañado hoy. Volvemos a conversar en cualquier momento. Cómo no, con mucho gusto.